Así decía el presidente esta mañana sobre la necesidad de cerrar a la agencia de noticias del Estado mexicano. Nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Tenemos la mañanera. Juntos, con Jaime Núñez. Me da mucho gusto poder recibir a uno de los periodistas de mayor prestigio, columnista de El Financiero Estrictamente Personal, autor de la columna, y quien fuera director de Notimex, Raimundo Rivapalacio, a quien abrazo y recibo con mucha alegría. Raimundo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Contrario, Jaime, es un placer. Muy buenas tardes. Raimundo, ¿la mañanera es suficiente para poder acabar con Notimex? No, el presidente tiene una concepción totalmente equivocada, o más bien diría, lo voy a corregir, el presidente lo que no tiene es una visión de Estado. Uh-huh. Cuando él habla de Notimex, dice, no necesitamos Notimex porque tenemos la mañanera, y previamente pues había dicho, pues Notimex ha sido siempre un instrumento de propaganda. Bueno, ahí yo supongo que el presidente no quiso decir que la mañanera es un instrumento de propaganda, pero la mañanera es un instrumento de difusión, uh-huh, de información, de preguntas, respuestas y de propaganda. Reúne todo, es el espacio de gobierno del presidente López Obrador, que no tiene nada que ver con Notimex. Notimex sí, tuvo años que fue un instrumento de propaganda. Pienso yo que sirvió de propaganda hasta el último gobierno, previamente que yo llegara a Notimex, que le puede haber dicho mucho sobre el tema, que fue Manuel Bartlett, que sí, lo utilizaba como un instrumento de propaganda y de muchas otras cosas, de promoción presidencial en algún momento con Mario Moya Palencia. Uh-huh. Pero no fue Notimex, cuando yo llegué a Notimex, perdóname que utilice este ejemplo, claro. Fue por una invitación de Otto Granados, que la primera vez que me lo dijo, pues yo me reí. Otto Granados y yo éramos amigos, uh-huh, de muchos años atrás, antes incluso de que él llegara a trabajar con Jesús Reyes Heroles, el secretario de Educación Pública, y cuando él me lo planteó y me reí, me dije, bueno, es que me parece increíble porque tú sabes que yo voté por Cuauhtémoc Cárdenas, no por Carlos Salinas. Pero entonces tuvimos una larga en términos de meses, aproximadamente unos 4 o 5 meses de conversaciones, uh-huh, sobre Notimex, qué es lo que ellos querían hacer de Notimex, y que querían ser realmente un instrumento de información. Uh-huh. Para poder llegar yo a Notimex, pues utilicé incluso casos específicos sobre cómo sería la reacción del gobierno si, por ejemplo, se publicaba en Estados Unidos que había un general involucrado con el narcotráfico. Al final, lo que resultó es que sí habría, uh-huh, ese tipo de tolerancia por parte del gobierno, porque mi argumento siempre fue, y creo que ese es lo que el presidente no ve, que Notimex era un instrumento de información del gobierno fundamental. ¿En qué sentido? No de propaganda, en el sentido de que en este país hay 2.500 periódicos, o había 2.500 periódicos, debe haber en estos momentos más. Uh-huh. No recuerdo cuántas estaciones de radio hay en el país y las televisoras. Pero en todo esto cumplían con un objetivo y siguen cumpliendo con un objetivo comercial, es decir, los medios de comunicación privados responden más bien se sostienen de la publicidad. Claro. Y la publicidad se da en función, no nada más de rating, sino en función de los mercados de consumidores de información. Por lo tanto, había muchos lugares en claro. el país que no tenían información, muchas comunidades del país, pequeñas ciudades que no tenían realmente y la información que tenían era adecuadamente difundida por Notimex. Raimundo, ¿me dejas brincar el corte automático y seguir platicando contigo? Vamos a la pausa, regresamos.
Ya regresamos las 5:39. Agradecemos a Raimundo Rivapalacio, periodista, autor de la columna Estrictamente Personal, director de Eje Central y por supuesto también uno de los columnistas y periodistas más reconocidos del país, exdirector de Notimex. Raimundo, nos hablabas de las enormes diferencias y vocaciones que tiene un medio público de un medio privado y la importancia que tiene el Estado para contar con una agencia de noticias, de información, lo que sucede, y el claro ejemplo es, y siempre se pone como ello, la BBC de Londres, ¿no? Como el gran faro a seguir durante muchos años. Sí, la BBC de Londres, National Public Radio en Estados Unidos, que son medios de Estado, no son medios de gobierno, no son medios de propaganda, son medios que cumplen esa función. Estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando también de Estados Unidos, donde no tienen las deficiencias que existen en México. México es un país absolutamente desigual hoy y ha sido así durante muchísimas décadas, y no hay posibilidades de que pueda haber una igualdad en términos de acceso a la información. El acceso a la información es una prioridad de Estado, tendría que ser una política de Estado. No es un tema de la mañanera no resuelve ese problema. La mañana resuelve otro tipo de situaciones, otro tipo de información, otro tipo de necesidades políticas coyunturales del presidente. Por eso yo mencionaba, su visión es una visión reduccionista, es una visión, como decía, es un instrumento de propaganda y no como un instrumento de información que permita llegar a donde no llegan los medios comerciales, porque simplemente no podrían sobrevivir. No, porque no hay el suficiente mercado para que pueda sostener publicidad y que la publicidad pueda sostener inversión, y la inversión te lleve a una mejor calidad de información y tengan rating, que es lo que también te genera la publicidad. Claro. No, esa no es la función del Estado. Los medios privados tienen una esencia mercantil, que no es negativo, que es positivo y que también cumplen y funcionan y dan sus contenidos informativos a partir incluso de una jerarquía periodística sustentada en lo que es el universo, los intereses del medio privado. Eso no es lo que debe de hacer un Estado. Un Estado tiene que ser plural, por definición. El Estado tiene que ser plural, tiene que ser abierto, y así debe llegar la información. El hecho de cortar, de cancelar una agencia como es Notimex, que lo que voy a decir, dice, pues si estuvo 3 años, 4 años sin estar funcionando, ¿qué es lo que se pierde? Pues sí, se pierde muchísimo, se pierde mucho, como se ha perdido el hecho de que no haya este tipo de una política de que llegue la información a donde no llega actualmente, y también que tenga una cobertura fuera de México, que permita igualmente que los ojos mexicanos, o que la información internacional pueda ser traducida con ojos mexicanos, o que también la información mexicana pueda extenderse a un radio de interés estratégico mexicano. Pienso en Centroamérica, como se expandió Notimex en algún momento, y pienso también la comunidad hispana mexicana en Estados Unidos. Eso es lo que te quería comentar, Raimundo. Se habla mucho y se reconoce mucho que cuando tú estuviste al frente de Notimex, fortaleciste la visión y la presencia de la Agencia Mexicana de Noticias a nivel global. Y yo recuerdo al principio de mi trabajo aquí en Grupo Fórmula, cuando no llegabas a tener algún corresponsal en algún punto del planeta, Notimex te podía hacer ese trabajo, porque tenías presencia del Estado mexicano a través de su agencia para poderte informar de lo que estaba ocurriendo. Exactamente, de eso también se trataba. Todo este proceso de expansión de cobertura fue con este propósito, con este objetivo que yo te estoy señalando, donde afortunadamente, porque yo estuve 14 meses al frente de Notimex, pero afortunadamente los directores que siguieron continuaron con esta visión también de Estado, y se amplió la cobertura interna y externa. Se crearon 5 agencias regionales en este país, precisamente para poder conectar regionalmente muy bien
en La Nación, y eso no desapareció. Desapareció ya en el gobierno de Vicente Fox, que tampoco entendía muy bien de estos temas, pero aún así, Notimex no volvió a ser lo que había sido, pues durante el gobierno de Echeverría, o durante la gestión de Manuel Bartlett al frente de la Secretaría de Gobernación, que fue utilizada con fines políticos. No fue así, ni con Carlos Salinas, ni posteriormente, ni incluso cuando estuvo este abandono del gobierno de Vicente Fox de la agencia, o cuando incluso le quitó recursos el gobierno de Enrique Peña Nieto, pese a que estuvo un director periodista, Alejandro Ramos, al frente de la agencia, y pudo mantener los estándares de la agencia. Hubo muchos jóvenes periodistas mexicanos que salieron a trabajar con Notimex al extranjero. Muchos de ellos siguen trabajando hoy para otros medios. Hoy también hay algunos corresponsales que hubo en su momento en Notimex que llegaron a medios como New York Times, por mencionarte uno, o gente que estuvo en Notimex que desarrolló otro tipo ya de su desarrollo profesional, se fue ya hacia otros lados, hacia otros países donde trabajan, y se perdieron muchos años de inversión del Estado, de los contribuyentes, para tener una mejor prensa a través de todo este entrenamiento y capacitación de periodistas en varias partes del mundo. Es una tristeza, o para mí fue una tristeza oír hoy al presidente López Obrador hablar en esos términos tan reduccionistas, tan faltos de una visión, y sobre todo lo que ya está decidido, el cierre de Notimex, porque como te explicaba Adrián hace unos momentos, pues realmente lo que van a negociar es que sea la liquidación menos indigna que se pueda alcanzar. Pero no es una negociación política, que por cierto va a ser lo único serio que se va a hacer en este sexenio con respecto a Notimex, pero no va a ser una negociación para que siga viviendo Notimex. Pues una negociación que cambie por completo una decisión tomada, no ahora, tomada desde un principio. Es increíble que una agencia de noticias haya estado más de 4 años sin difundir ningún despacho periodístico, y que no hubiera habido el interés de Estado de haber resuelto este problema que se ha vivido en esa agencia. Pues Raimundo Riva Palacio, es muy valioso poder escucharte, y también pues, veremos qué es lo que ocurre el lunes, cuál es la propuesta que tiene el Estado mexicano, en este caso el gobierno de la República, ante pues las personas que se encuentran en este paro, en esta huelga, en esta pues impas desde hace pues ya prácticamente 4 años de no poder, como bien lo comentas, tener un despacho informativo. Gente muy valiosa, profesionales de la información que no han tenido la posibilidad de trabajar en estos últimos años. Raimundo, gracias, agradecido por estos minutos. Cuídate mucho y muy buenas tardes. Jaime, muchísimas gracias. Hasta pronto. Es Raimundo Riva Palacio, periodista, autor de la columna Estrictamente Personal en El Financiero. Juntos.